Bueno, que el Señor bendiga a todas las personas que están escuchando este medio de información como es el YouTube. Hoy día tenemos un, un programa muy bonito porque muchas personas me han dicho, hermano, yo tengo ganas de servir a Dios. ¿Cómo sé cuál es el tiempo del Señor? Otros dicen, ya tengo mucho tiempo en la iglesia y el pastor no me toma en cuenta. Y la iglesia va creciendo en número, pero no saca muchos discípulos. Todos los puestos están copados, están los hermanos de la alabanza, personas que... Está el pastor, un solo pastor, y los otros hermanos que están alrededor de él, los diáconos, y la gente comienza a madurar, ¿no? En las iglesias comienzan a madurar en sus casas, leyendo la Biblia, ayunando, buscando de Dios. Y Pablo dice en Hebreos 5:12, dice Pablo, que 5:12 que nosotros hemos sido tardos para oír, porque ya deberíamos ser maestros, porque la leche es para el que no ha alcanzado discernimiento, y que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez en las cosas del Señor. Hay mucha gente que crece más que el pastor, hay mucha gente que crece mucho más que los otros líderes, incluso los que están ministrando en el altar. Y se ha hecho como un monopolio este asunto de servir en la iglesia. O sea, hoy en día los pastores quieren que tú te quedes en la iglesia toda tu vida, que traigas el diezmo, las ofrendas y que no te independices. Entonces esto suena como a un negociado, como que al pastor le interesa más tu dinero que tu progreso espiritual. Entonces, cuando tú te acercas al pastor y le dices, pastor, yo quiero servir, espera el tiempo de Dios. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer de cada buena voluntad en nosotros, el Señor. Él pone en cada corazón. Si tú quieres servir, Dios no va a poner ese sentir en el corazón del pastor. Ya Dios puso ese sentir en el sacerdote, en los fariseos, en los escribas, en los publicanos. Dios puso ese sentir en los ministros de la antigüedad. Y los ministros detenieron el evangelio, se pusieron en lugar de Dios, no sirvieron, sino que fueron servidos. Entonces los ministros tienden a tomar el grado, el llamamiento que Dios les da como una oportunidad para ellos lucrarse o ejercer presión y dominio sobre los creyentes. Y eso está mal. El único que puede ejercer dominio y presión somos nosotros. Jesús dijo, ustedes vieron los gobernantes de las naciones, ellos ¿de quién cobran tributo? De sus hijos. Ellos ejercen dominio y presión sobre los mandantes, sobre el pueblo. Pero dice, pero entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser de vosotros el mayor será siervo de todos. Y hoy en día pues vemos que en las iglesias los pastores son servidos, ellos encomiendan, mandan para acá, mandan para allá. Cuando mi Señor Jesús vino a servir. Mi Señor Jesucristo buscó los pobres, los desvalidos, los olvidados por los fariseos. Él no fue a las ciudades grandes, no, Él fue a los pueblos, a los lugares más recónditos, a buscar las almas, a orar por ellos, a sanarlos y a enseñarles la palabra, que hoy en día los pastores no están haciendo. El pastor que tenga 100 ovejas ya puede vivir tranquilo con ese diezmo y a él no le conviene tu progreso espiritual, porque si tú progresas espiritualmente te vas a abrir porque tú necesitas servir a Dios, tú necesitas ampliar tu mente y tu visión espiritual. Entonces lo que hay hoy en día hay es un mover satánico impulsado por el enemigo para detener la obra de Dios. Muchos de ellos también utilizan seminarios teológicos para tenerte 6 años estudiando en un seminario teológico. Y ese seminario va a costarte mucha plata porque es mensualmente
que tú tienes que pagarlo. Ahora tampoco puede ser un iletrado, un neófito, tampoco puede ser una persona que tenga un grado de escuela, 2 o quinto grado de escuela. O sea, ellos quieren que las personas que lleguen a ese sitio de pastorado tengan un título o por lo menos sean bachilleres. Cuando sabemos que Pedro no estudió, Jesús no estudió, los apóstoles eran gente del vulgo, no había estudiado la gente que andaba con Jesús. Entonces están haciendo una separación entre clases sociales que han podido estudiar y separación de una clase social que no pudo estudiar porque tuvo que mantener a su familia, tuvo que mantener a su papá. Hay mucha gente que ha trabajado toda su vida vendiendo periódicos, vendiendo morocho, vendiendo zapatos, de comercio, y no han podido estudiar porque han tenido que darle la educación a sus hijos y mantener a sus hogares. Y los pastores de todo esto se lucran, pero este es un plan satánico, porque el plan de Satanás primero es cegar al ministro. Como en estas iglesias, pues uno es el dueño, el que tiene a nombre del terreno, y la obra está a nombre de él, entonces él ejerce un poder satánico, porque ahí no opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera cuando no hay dueños de la iglesia. El Espíritu Santo opera cuando toda la iglesia se une y que sean varias personas las que ministren, varias personas sean los que dirijan al pueblo. Por eso Pablo dijo que profeticen 2 o 3 y el resto juzgue. Profetizar es predicar. La profecía es la palabra de Dios. Cuando usted predica, profetiza. Entonces Pablo dijo, profeticen 2 o 3. ¿Por qué? Porque si una sola persona es el dueño absoluto y todos tenemos que rendirle cuenta a esa persona, la palabra de Dios va a caer en descrédito. Pero si profetizan 2 o 3 y el resto del pueblo puede juzgar, entonces la iglesia se puede edificar mejor. Hay iglesias donde tú quieres opinar en contra del pastor, el pastor te hace callar, los diáconos te hacen callar. Es como que hay una argolla religiosa ahí en la que el pastor es el dueño absoluto de la verdad y a veces no predica la Biblia, predica un versículo y se pone bla, 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 bla. No, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es cuando 3 o 4 personas tienen ahí don de servicio y que ninguno es dueño de la iglesia. Y todo aquel que quiere profetizar o predicar tiene la opción de subirse al púlpito, pero no, el púlpito está clausurado solo con el pretexto de que tienen que cuidarlo porque puede entrar el demonio. Hermanos, nadie es santo, ninguno de los que predica es santo. ¿Sí? Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Nosotros no podemos ponernos como vanagloria a nosotros, como Dios, como mejor que Jesús. Cuando Jesús predicaba, Él decía y sanaba, decía, no le digas a nadie que te he sanado. Él servía, daba de comer. Mira, en los primeros 4 años, 5 años, el primer año de ministerio, Jesucristo le dio de comer a 5,000 y después le dio de comer a 4,000. 1 año duró su ministerio y fue crucificado. Hay pastores que llevan 30 años de ministerio siendo dueños absolutos de la iglesia. Sí, y nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Llevan 30 años en el Evangelio y no le han dado de comer ni al vecino. Y hay un caso en 2 de Juan, creo que es con Diófretes. Juan lo denuncia a Diófretes, que él quería ocupar el primer lugar en la iglesia y que los que querían ir a predicar se los prohibía y los echaba de la iglesia y tras eso los divulgaba, los difamaba, dice en Juan capítulo 2. Busque de Diófretes. Quería ocupar el primer lugar en la iglesia, ser el dueño. No dejaba predicar a cualquiera. Hermano, ¿cuál es el temor? Si alguien viene a hablar algo de Dios, el pueblo debe estar discerniendo lo que se va a hablar desde el púlpito. No se puede prohibir a las personas que tengan una tesis exponerlas desde el púlpito. Y si el pastor no puede contra esa tesis, retírese. Porque el pastor tiene que estar enseñado en toda la doctrina. Tiene que tener palabra para reputar. Jesús no votaba a los fariseos cuando no podía hablar. No. Nadie podía contra Jesús hablar. Jesús reputaba con palabras sabias, inteligentes. Esa es la tarea de todos los ministros. Usted no escoja a un solo hombre que sea el dueño de la iglesia. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico, hermano. Peor si este pastor quiere prohibir que la gente predique. Eso también es antibíblico. Muy antibíblico.
Y es tiempo de que la iglesia se levante, que la iglesia haga la obra evangelística. Y no hay dueños en la iglesia. El que quiere ser el mayor, bueno, que se ponga a servir al resto, que salga de la iglesia, que se ponga a predicar. Ese es el mayor, no el que está siendo servido, el que recibe la plata, el que se engorda, el que se viste bien, el que tiene carro, casa. No, eso no mandó Jesús. Eso no mandó Jesús. En Juan capítulo 2 está claro que el Señor habla sobre Diófrites. No me acuerdo si es el capítulo 2 o el capítulo 3, pero busquen entre esos dos capítulos, si mal no recuerdo. Yo no necesito hacer un discípulo ensayayo, no, eso es pérdida de tiempo. Yo en 3 meses puedo discipular a alguien. Que Dios le bendiga. Amén. Nos vemos otro día.